conclusiones. Entonces, para iniciar, debemos recordar que la OMS nos da como indicación el inicio de la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida y continuando hasta los 2 años. Gracias a todos los beneficios que se han asociado al consumo de la leche materna, que podemos clasificarlos según el momento de aparición. Entonces, hay unos beneficios que se encuentran a corto plazo, por ejemplo, en los niños, sobre todo la protección de enfermedades infecciosas, y a largo plazo en la protección de enfermedades crónicas no transmisibles, al igual que en la madre, también a largo plazo. Pero en la madre hay unos beneficios a corto plazo que están sobre todo marcados en el posparto. Pero ¿cómo lograr que esta leche materna pueda ofrecer esos beneficios? Hay 3 características principales para poder establecer una lactancia materna. Esta tiene que ser temprana, frecuente y efectiva. Y estas 3 características lo que van a llevar es que haya una mayor producción de leche materna. Como ustedes han escuchado muy bien, que se debe iniciar la lactancia materna en la primera hora de vida, porque hay muchas investigaciones que han identificado que entre más temprano sea, mayor producción de leche materna va a haber. Segundo, hay muchas investigaciones que dicen que mínimo las madres deberían tener 8 extracciones de leche materna por día para que haya una buena producción de leche materna. Cuando hablamos de extracción podemos estar hablando de extracción mecánica, de extracción manual, mecánica cuando hablamos de bomba, manual que ellas mismas se extraigan o de la succión directa del niño. Por eso cuando nosotros tenemos a las madres ahí en la unidad y que hay algunas que no se quedan durante las 24 horas, entonces lo que uno podría decirles es que en la casa siga extrayéndose manualmente para que haya una mayor producción. Y pues que sea efectiva, acuérdense que esto va a ser un círculo que entre mayor producción, entre mayor extracción, va a haber mayor producción. Les quise traer esta imagen que me parece que es muy... digamos, muy diciente porque entonces habla de una triada entre la madre, leche materna y niño. Y esto va a ser un estímulo que va a ser continuo y un círculo que se va a estimular entre ellos, que va a estar enmarcado en unos factores socioeconómicos, culturales, comportamentales y ambientales. Pero digamos que esta triada lo que va a favorecer es la presencia de ciertos componentes, favorecer la microbiota intestinal y pues que al final esto va a tener un beneficio tanto en la madre como en el niño. Pero pues el tener o establecer una buena lactancia materna lo que nos va a favorecer finalmente es el cumplimiento de 4 funciones. La primera es favorecer el crecimiento y desarrollo por medio del cubrimiento de requerimientos de energía y nutrientes. Estimular la madurez de la mucosa del tracto gastrointestinal, impactar en la composición de la microbiota y promover el desarrollo del sistema inmune. Estas 4 funciones se pueden desarrollar por medio de los componentes bioactivos de la leche materna. Porque así como lo estaban hablando al comienzo, por ejemplo, los oligosacáridos o las inmunoglobulinas o la lactoferrina siempre son macronutrientes que nos podrían ayudar a favorecer el crecimiento. Sin embargo, también cumplen estas funciones que es estimular la mucosa, la microbiota y promover el desarrollo del sistema inmune. Entonces, para poder empezar a hablar de estos componentes bioactivos, los vamos a clasificar en 2. 1, los que ofrecen protección al niño. 2, los que van a ayudar al desarrollo de ese sistema inmune. Y hay unos que cumplen las 2 funciones. Pero yo les quiero hablar específicamente, para empezar, de la lactoferrina y las inmunoglobulinas, que son unas glicoproteínas que tienen como función final inhibir la adhesión de las bacterias en el epitelio del intestino. El mecanismo que usa cada una es diferente, porque la lactoferrina lo que hace es atrapar el hierro y cumplir una función bacteriostática porque no permite el crecimiento de bacterias. Y las inmunoglobulinas sí se adhieren al epitelio intestinal y ellas inhiben pues, que se unan bacterias. Tienen una característica muy importante y es que tanto la lactoferrina como las inmunoglobulinas, su mayor contenido es en la presencia de calostro. Y a medida que van pasando los días y las semanas, su contenido va disminuyendo sin desaparecer. Y los oligosacáridos, que es el tema que nos reúne el día de hoy, pero para poder empezar a hablar de los oligosacáridos,
para mí es muy importante que ustedes tengan claro cómo es la clasificación de los carbohidratos. Entonces hay una clasificación entre azúcares, oligosacáridos y polisacáridos. Los azúcares vamos a encontrar monosacáridos, disacáridos y polioles, que digamos, los ejemplos más comunes son glucosa, galactosa, fructosa, sucrosa, lactosa, maltosa, sorbitol y manitol. En oligosacáridos tenemos las maltodextrinas, los galactoligosacáridos y los fructooligosacáridos y polidextrosa. Perdón, yo me salgo de aquí un momentico. ¿Alguien ha escuchado algunos de esos, los galactoligosacáridos o los fructooligosacáridos? Por ejemplo, Juan Gerardo. Yo aquí estoy, no conozco a nadie. Entonces aquí si quieren se presentan para que también yo los conozca, ¿listo? Sí, buenas tardes, doctora. Yo soy Juan Gerardo, soy estudiante de quinto semestre y pues básicamente yo lo que tengo entendido de los oligosacáridos es que son polímeros de carbohidratos monoméricos que pueden ser del mismo carbohidrato de diferentes y sí, básicamente ese es mi conocimiento. Listo, súper importante y estás en lo cierto. Entonces, galactoligosacáridos y fructooligosacáridos y polidextrosa son los que más como que hemos escuchado, los que más hemos atribuido a funciones. Y tenemos los polisacáridos, que estos se clasifican en los que componen almidones y los que no componen almidones. Estos los encontramos más en los alimentos. Entonces, por ejemplo, están los que componen almidones como la amilosa, amilopectina, almidones modificados o resistentes, y los no almidones como la inulina, celulosa, hemicelulosa, pectinas e hidrocoloides. Ya teniendo en cuenta esta clasificación de carbohidratos, pues podemos empezar a definir los oligosacáridos de la leche materna, que son estructuras de carbohidratos que tienen entre 3 y 32 unidades de monosacáridos. Se han identificado más de 200 tipos en la leche materna y este, como ustedes bien decían en el post, es el tercer componente más importante de la leche materna después de la lactosa y de los lípidos. Los oligosacáridos también tienen la característica de la lactoferrina y de las inmunoglobulinas, porque en el calostro su concentración varía entre 20 a 25 gramos por litro y en la leche materna madura entre 5 a 20 gramos por litro. Y hay algunos factores que la literatura ha asociado que pueden influir en la concentración de ellos, como el tipo de leche materna, el índice de masa corporal materno, la ubicación geográfica, la dieta, la semana de edad gestacional y el ejercicio. Por ejemplo, el índice de masa corporal materno se ha asociado que entre menor sea el índice de masa corporal pregestacional, menor contenido de oligosacáridos tiene la leche materna de la madre. Y hay algunas diferencias porque hay una literatura que apoya que la semana de edad gestacional podría interferir en la concentración de oligosacáridos y hay otra que dice que no. Pero cuando uno va a entrar a comparar esas literaturas, hay ciertas diferencias en la metodología de determinación del contenido de esos oligosacáridos, lo cual impide que uno pueda hacer comparaciones. Entonces, para que uno pueda hacer la comparación, pues la metodología de determinación que usualmente usan es cromatografía y pues hay muchas herramientas para poderlo determinar en cuanto a cromatografías. Esto podría diferir los resultados. Pero no sé si alguien ha escuchado ese término de madres secretoras de oligosacáridos y madres no secretoras. Me toca salirme y volver. ¿Alguien ha escuchado eso o lo ha leído por ahí en algún lugar? Ahí sí yo creo que las profes de pronto lo han escuchado más o no. No, ninguna. La profe Yaris, la profe Cindy, la profe Catalina. ¿No? Bueno, entonces las madres secretoras y las madres no secretoras se han asociado más que todo es al sistema Lewis y a un componente debido a su genética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder crear o pues producir estos oligosacáridos se necesitan ciertas enzimas. Hay una enzima que se llama la fucosiltransferasa, que lo que hace es trasladar grupos de fucosa para poder formar los oligosacáridos. Entonces, ¿qué se ha identificado? Que hay algunas madres que no producen oligosacáridos con fucosa y estas madres tienen, por así decirlo, son
o sea, contienen el gen, ellas tienen el gen, pero no lo tienen activado. Entonces, estas enzimas fucosiltransferasas, pues ellas no las pueden expresar, por ende, esto sí podría afectar la concentración de los oligosacáridos. Se pueden clasificar en madres secretoras y no secretoras. Las secretoras, pues están más o menos un 79% de las madres son secretoras y o sea, digamos que lo que se determina es por la enzima de fucosiltransferasa y la producción de fucosa, que ya vamos a ver más adelante en qué nos puede ayudar eh, estos oligosacáridos, ¿listo? Pero entonces, ¿en qué momento se descubrieron esos oligosacáridos si ahorita están en un boom? Porque en este momento sí se han descubierto desde hace mucho tiempo. Entonces, en 1950, estos dos señores, Richard Kuhn y Paul Georgi, que son bioquímicos, ellos empezaron a identificar ciertas diferencias en las deposiciones de los niños que eran lactados y los que recibían fórmula láctea. Entonces, la principal diferencia fue en contenido de lactobacilos y bifidobacterium. Y empezaron a identificar ciertas fracciones de carbohidratos que ellos nunca habían visto y que al empezar a estudiar más, las identificaron también en la leche materna. Ellos fueron los que le acuñaron el término del factor bífido a estos oligosacáridos. Entonces empezaron a identificarlo, fue por la diferencia de alimentación en los niños recién nacidos alimentados con lactancia y alimentados con leche materna y con fórmula. Pero entonces estos componentes de oligosacáridos habíamos dicho que eran muchos carbohidratos, en algunos casos pueden ser de uno mismo y en algunos casos están compuestos por otros carbohidratos. Entonces los componentes principales son glucosa, galactosa, N-acetilactosamina, fucosa y ácido ciálico. Pero la mayoría de los componentes de los oligosacáridos en el final de sus residuos tienen una lactosa. ¿Listo? Esta es una de las características principales. El metabolismo que tienen estos oligosacáridos va a tener dos compartimentos. Uno es el compartimento luminal y otro es en sangre. Entonces, los niños consumen los oligosacáridos y una parte se va a quedar pegada en el epitelio del tracto gastrointestinal. Solo el 1% va a pasar a circulación sanguínea, que eso es lo que se ha estimado. Muy poca cantidad es hidrolizada por el jugo gástrico y por las enzimas pancreáticas y la mayor parte de los oligosacáridos llegan directamente a colon para que la microbiota los fermente. Se han encontrado a nivel sanguíneo concentraciones entre 1 a 133 miligramos por litro en los niños y hay otra porción que es eliminada en orina o en heces. ¿Listo? Entonces el metabolismo principal va a ser por parte de la microbiota, que esto está muy enlazado en las funciones de los oligosacáridos. Principalmente pues tiene la función prebiótica porque su papel al llegar digamos, a colon, lo que quiere hacer es que haya una microbiota intestinal saludable y poder favorecer ciertas propiedades antimicrobianas. Entonces, los oligosacáridos son fermentados en el colon por la microbiota intestinal y lo que más se produce es ácido acético. Entonces, cuando estamos hablando de las propiedades antimicrobianas, aquí entra a jugar un papel el ácido acético porque lo que hace es disminuir el pH intestinal y favorecer pues, o inhibir el crecimiento de patógenos. Al tener ese ácido acético, se fermenta y da lugar a ácido butírico y ácido propiónico. Si por allá ustedes recuerdan temas de bioquímica, el ácido butírico es la fuente energética principal de los colonocitos, por lo cual tiene un papel en mantener la salud intestinal. Y pues teniendo en cuenta también que hay una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta por su fermentación. La función antiadhesiva se ha visto reflejado en estudios in vitro y en estudios in vivo en animales hasta el momento. Entonces lo que se ha identificado es que hay una disminución de la adhesión de bacterias como E. coli, entamoeba histolítica y Helicobacter pylori. Las posibles hipótesis que se han planteado es que los oligosacáridos tienen la función, digamos, tienen una estructura parecida a los glicanos que se encuentran en la superficie del intestino. Entonces ellos al adherirse hacen que las bacterias se unan a ellos y no directamente a la célula epitelial. Otro de los estudios es que se ha identificado que
la exposición de oligosacáridos de leche materna a las células hace que haya una modificación en la estructura de esas células. Entonces, al modificar la estructura puede cambiar los receptores de patógenos y pues disminuir la adhesión de ellos y pues que sean eliminados y no causen enfermedad. Y también hay otra de las funciones que se ha identificado y que se le ha atribuido a los oligosacáridos es que median la respuesta inflamatoria. Ellos lo hacen de manera directa e indirecta. Indirecta, por lo que les acabo de mencionar, que fortalece la microbiota intestinal, y de manera indirecta, porque lo que hace es que haya una respuesta inflamatoria un poco más mediada en el sentido de que haya las células, por ejemplo, las citoquinas TH1 y TH2 se liberen de manera más moderada. ¿Listo? ¿Cómo se clasifican estos oligosacáridos? Entonces están los fucosilados, los cialo-oligosacáridos y las galactosilactosas. Entonces los fucosilados se encuentran entre el 35 al 50% de los oligosacáridos. Entonces esto eran los que les hablaban que se formaban a partir de las fucosiltransferasas de las madres secretoras, porque recuerden que las madres no secretoras no lo contienen. Y estas fucosiltransferasas se clasifican en FUT2 y en FUT3. La FUT2 nos va a favorecer los enlaces alfa 1 y 2 y la FUT3 los enlaces 1,3 y 1,4. Su función principal es que haya una función competitiva con las bacterias y no haya adherencia de microorganismos al epitelio. Los cialo-oligosacáridos se pueden encontrar en concentraciones entre el 12 al 14%. Se unen principalmente a galactosas y a N-acetilglucosaminas y sus tipos de enlaces son alfa 2,3 y alfa 2,6. Y los galactosilactosas, que estas son como los que más hemos escuchado, pero si ustedes se pueden dar cuenta, aquí son las estructuras un poco más simples, se derivan de los galactoligosacáridos, tienen enlaces beta 1,3, beta 1,4 y beta 1,6, y estos son los que son añadidos a las fórmulas lácteas. Pero entonces, como estábamos hablando previamente del metabolismo, entonces una de sus funciones se pueden desarrollar tanto a nivel intestinal como en circulación sistémica. Pero entonces ustedes se preguntarán cómo hacen los oligosacáridos para poder funcionar en circulación sistémica. Hasta este momento hay muy poca información del reconocimiento biológico de los oligosacáridos de la leche materna. Sin embargo, la información que se ha planteado es que lo que se dice es que hay muchas moléculas que participan en esa señalización, aunque hay otras teorías que dicen que los oligosacáridos al parecer se unen directamente a las células inmunitarias y ahí es como hacen la mediación de la respuesta inflamatoria. Sin embargo, hay dos receptores que son los más estudiados, que son las lectinas y los receptores tipo TOL. Y para empezar a definir, pues tenemos las selectinas y las galectinas, que estos pertenecen a las lectinas. Estos receptores, por ejemplo, los Siglecs, están unidos a ácido ciálico e interactúan por medio de la modulación y producción de citoquinas. Las selectinas son glucoproteínas y esto es lo que ellas, digamos, que ayudan a disminuir la adhesión celular, expresan células que son endoteliales, leucocitos y plaquetas, y las galectinas son proteínas unidas a glicanos. Se han asociado en vías de señalización y digamos que la función principal es que actúan como ligandos inhibitorios. Mientras que los receptores tipo TOL se han identificado 11, su rol central es la respuesta inmune celular, reconoce patrones moleculares asociados a patógenos, conduce la secreción de factores proinflamatorios que reclutan células inmunitarias para combatir la infección e interactúa con moléculas asociadas a daño celular. Pero pues la información que se ha estudiado, toda es in vitro, y lo que se ha identificado es que células humanas que son expuestas a oligosacáridos de leche materna han promovido la expresión de ARN mensajero de los receptores tipo TOL4. Como yo les venía diciendo, hay algunos oligosacáridos que son los que más hemos escuchado, que son los galactoligosacáridos y los fructoligosacáridos, y la inulina, que estos son añadidos a fórmulas lácteas. Estos
oligosacáridos tienen como función imitar la función prebiótica que tienen los oligosacáridos de la leche materna. Pero estos oligosacáridos son las estructuras más simples de los oligosacáridos que existen en la leche materna. Son polímeros lineales de fructosa que al final tienen una lactosa y en algunos casos tienen glucosa o galactosa, pero nunca van a poder imitar la funcionalidad, la composición y pues la variedad de los oligosacáridos que tiene la leche materna. ¿Listo? Pero entonces ustedes, digamos que ustedes estarán preguntando, pero toda esta información, ¿qué papel tendría en nuestra actividad diaria? ¿Y cuál sería, digamos que trayendo toda esta parte bioquímica y esta parte de metabolismo, yo cómo lo puedo traducir en mi día a día? Entonces se ha empezado a estudiar, digamos que una de las justificaciones es que hay muchos estudios que son in vitro y lo máximo que han llegado es en animales, pero digamos que la fisiología de ellos nos empiezan a explicar o nos empieza a dar respuesta al planteamiento de ciertas condiciones patológicas, como por ejemplo la enterocolitis necrosante. Como ustedes bien saben, pues es una inflamación excesiva resultante de la necrosis del epitelio intestinal, en la cual su tratamiento se considera suspender la vía oral, inicio de antibiótico y en algunos casos la resección de la parte de intestino que pues se necesite resecar. Sin embargo, en este momento se han empezado a estudiar nuevas terapias basadas en señalización molecular, en la cual se ha identificado el papel de los receptores tipo TOL4 y tipo TOL9 y de la selectina, que sí, pues les acabo de mencionar, que son los receptores de los oligosacáridos en circulación sistémica. Hay un estudio que está publicado por CREN en modelos múridos que lo que hizo fue añadir 300 microgramos de diacil-lacto-N-tetraosa en un pool de 10 miligramos de oligosacáridos de leche materna. Y lo que identificó es que podía causar un efecto protector de los ratones de cursar con enterocolitis necrosante. Entonces se podría empezar a plantear que los oligosacáridos de leche materna, si se ofrecieran como suplemento, podrían ayudar a prevenir y tratar la enterocolitis necrosante en niños que no reciben leche materna. Otra de las patologías es en la formación de trombos. Hay que tener presente que la invasión de microorganismos promueve la activación de citoquinas y que en los niños que están cursando con algún tipo de sepsis, pues empiezan a tener una dificultad en mantener el balance entre los factores pro y antiinflamatorios. El mecanismo aún no está bien dilucidado, pero se podría asociar a que estos oligosacáridos inhiben el proceso inflamatorio microvascular que está asociado al complejo de plaquetas y neutrófilos. Entre ellos, digamos que uno de los oligosacáridos que se ha asociado a esta respuesta es el del lactodifucotetraosa, que ayuda a disminuir la liberación de plaquetas, la adhesión de plaquetas por colágeno y la agregación plaquetaria. Otra de las condiciones patológicas son las enfermedades virales o bacterianas, entre ellas las urinarias y respiratorias, y pues uno podría estarlo estableciendo por la función de la mediación del sistema inmune. Entonces, si uno piensa que los oligosacáridos van a ayudar a que la respuesta viral sea mucho menor y que haya una disminución de la inflamación, podría reducir a las infecciones bacterianas por su función adhesiva y evitar el daño inducido por bacterias, previniendo la activación de mecanismos que median la muerte celular. Entonces, uno también podría plantear que los oligosacáridos serían tratamientos terapéuticos que reducen el daño epitelial. Pero como ustedes son un semillero, es importante crearles la semilla de qué podrían empezar a investigar. Entonces todavía hay muchas preguntas asociadas a los oligosacáridos, principalmente, digamos, cuál podría ser el papel de esos oligosacáridos y si se podrían o si se deberían añadir a las fórmulas lácteas y cuáles son las estructuras perfectas para añadirlo, si se deberían añadir a las fórmulas de prematuros, cómo se transfiere la microbiota materna de la leche materna y cómo se forma el microbioma, porque esta es una de las preguntas muy importantes que se han planteado en cuanto a la microbiota, y si el microbioma de la leche materna podría afectar la composición de algunos componentes de la leche materna, como los oligosacáridos y los microRNAs, que ese también es un tema del que se ha empezado a hablar ampliamente en los últimos años. Como conclusiones de
la sesión de hoy, súper importante que nuestra mejor práctica va a ser proveer a los niños leche materna exclusiva y continua hasta los 2 años. Los componentes inmunes de la leche materna juegan un rol muy importante en la protección y maduración del sistema inmune del niño. Y por último les traje esta imagen que pues resume lo que les acabo de comentar el día de hoy, que los oligosacáridos en los últimos años se han reconocido ampliamente como un constituyente de del sistema inmune de los niños por medio del desarrollo tanto del sistema inmune como de la microbiota intestinal. No permite la adherencia de patógenos a nivel del epitelio intestinal y también ayuda en la mediación a modular la respuesta inflamatoria. Y pues estos oligosacáridos podrían ser, digamos que la respuesta a ciertas terapias de algunas enfermedades, pero lo que se necesita es que hayan estudios ahora, más estudios in vivo que puedan dar explicación al papel que tienen los oligosacáridos. Muchas gracias por la atención y quedo atenta a sus preguntas. Hola Gerald, muchas gracias por la presentación. Es un tema que realmente es novedoso, llamativo. Generalmente pues uno hace la recomendación de la lactancia materna, pero en muchas oportunidades es una práctica que a veces tendemos como a rutinizar. Yo te iba a hacer una pregunta con respecto a las mamás no productoras. ¿Esa condición tiene algún patrón de herencia o alguna relación, no sé, que sea de tipo familiar o cómo, o sea, en esos casos puntuales en los que se identifican las madres no productoras, si hay alguna cosa genética, algún patrón que nos permita, pues, definir, no sé, si es de carácter dominante, recesivo, no sé, es pura ignorancia mía. Sí, doctora, en realidad, pues digamos que o sea, lo más importante que se ha hablado de las madres secretoras y no secretoras es que ellas se clasifican por los oligosacáridos que sintetizan. Entonces, uno podría o sea, realmente se clasifican en dos, por el sistema Lewis y por la genética. Entonces, el sistema Lewis lo que da respuesta es a si tienen fucosiltransferasa 2 y por la genética es si tienen fucosiltransferasa 3. Entonces, pues digamos que lo que se ha hablado o lo que se plantea en la literatura es que los sistemas de antígenos Lewis, pues como ustedes bien saben, es una clasificación de grupos sanguíneos. Entonces, ellos, digamos que los FUT2, no, esperen un segundo, el FUT, el FUT3 es el que se asocia al gen Lewis y el FUT2 es el que se asocia al gen secretor. Entonces, los dos se expresan en las células epiteliales, pues de las glándulas mamarias que son las que producen los oligosacáridos. Entonces, el FUT2 es el que tiene el alelo dominante, que va a codificar la enzima, que ese es el que codifica la enzima. Entonces, si él lo tiene, si es dominante, va a tener la enzima. Y si es recesivo, él no va a producir la enzima. Entonces, sí tiene un carácter dominante y recesivo, doctora. Perfecto, gracias. Es un tema que es un poco complejo. Es un tema que es muy complejo, en realidad. Yo cuando después dije, sí, este tema es digamos que tiene mucha parte de... Señora. Tiene bastante bioquímica. Tiene mucha bioquímica. Entonces, porque tiene la parte de los enlaces, pero lo que yo quiero que ustedes se lleven para la casa es que ninguna leche tiene la complejidad y la diversidad de oligosacáridos que tiene la leche materna. Entonces, no se van a encontrar en ningún lugar, por ejemplo, oligosacáridos tan complejos, y la complejidad es lo que hace que puedan tener la función de prebiótica, la función antiadhesiva y de la modulación del sistema inmune. Entonces, esa complejidad o ese tema que también está hasta ahora empezándose a estudiar a profundidad, porque si uno va a ver antes, pues no está la tecnología que hay ahora. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, van a haber más y más herramientas para la identificación, para poder homogenizar esos procesos y que uno pueda atribuir ciertas condiciones al desarrollo a la concentración de esos oligosacáridos.
Entonces, sí tiene una parte de bioquímica muy importante, pero lo que sí quiero que se lleven a la casa es que la complejidad de los oligosacáridos de la leche materna no la tiene nadie. Son los componentes bioactivos que en este momento pues son el boom. No es que sean los más importantes, pero en realidad están empezando a dar explicación de muchas, del desarrollo de algunas patologías. También se ha empezado a hablar, pues no sé si alguien, si ustedes ya habrán revisado microbiota. Entonces, recordar que este momento, sobre todo el periodo de ventana de los primeros 1000 días, que es el momento en el que más se va a desarrollar la microbiota y que es la que va a adquirir el adulto, el modo de alimentación va a ser un factor determinante en esa microbiota. Y no sé si alguien ha revisado o si han escuchado que ahora hay ciertas microbiotas que pueden estar asociadas a los estados nutricionales, tanto de desnutrición como de obesidad. Entonces, sí, uno también puede empezar a explicar que los oligosacáridos van a determinar la diversidad de esa microbiota, puede estar condicionando a enfermedades crónicas no transmisibles en el futuro. Y así como tiene muchos beneficios la leche materna, hay muchos mecanismos que no están muy dilucidados, como por ejemplo el papel de los oligosacáridos de la leche materna en la protección de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, son situaciones que en este momento nosotros podemos promover en cuanto a promoción y prevención de la salud, valga la redundancia, y poder ayudar a los niños que tenemos y que estamos valorando y que estamos evaluando, que vemos en consulta, que vemos en la hospitalización, cómo podemos ayudar y de una manera que es pues muy fácil, que es con consejería en lactancia. No sé si algún estudiante tenga alguna pregunta. Juan Gerardo. Sí, doctora, a mí me queda la duda que si se ha intentado hacer síntesis in vitro de estos oligosacáridos tan complejos que se encuentran en leche materna para agregarlos a las fórmulas de lactantes o las fórmulas de prematuros, o simplemente se sabe que es muy complejo el tipo de enlace glicosídico y no se No, en intentan. realidad, sí, en realidad lo que hacen, pues digamos que las industrias lo que más han hecho es poder comparar con esos oligosacáridos que ellos han podido sintetizar, porque pues los fructooligosacáridos y los galactoligosacáridos son sintetizados, los que ellos agregan a las fórmulas, esos son sintetizados. Entonces, ahorita en este momento, eso es un tema que se está estudiando en el sentido de que cuál es el que se debería añadir, ¿sí? O sea, la pregunta es cuál es el oligosacárido, porque si hay tantos, ¿cuál es el que se debería añadir? Entonces, sí hay síntesis, pues por así decirlo, en laboratorio, síntesis química de esos oligosacáridos, pero pues la pregunta es cuáles son los que se deberían añadir a esas fórmulas y pues como hay tanta ausencia de información, tanto en vivo, en animales como en seres humanos, pues empiezan a tener como ciertas brechas de información. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, esas son cosas que uno, por ejemplo, podría enlazar con la Facultad de Ciencias. No, miren, es que yo tengo este proyecto de investigación y cuál es el que más va a favorecer el crecimiento de bifidobacterias, por ejemplo, cuál es el que más va a poder determinar o disminuir la adhesión de patógenos. Entonces, esas cosas, por ejemplo, son las que uno podría empezar a plantear en investigación. De acuerdo. ¿Qué temas vienen trabajando de lactancia en el semillero de ustedes, Gerald? Nosotros ahorita estamos con